planificación familiar y la anticoncepción reversible de larga acción, incluyendo, por supuesto, todo lo que es salud reproductiva. Comencemos con una pregunta importante. ¿Cuál es la importancia de la planificación familiar para un país? Esta es la respuesta. Constituye un aspecto esencial dentro de la política de desarrollo y de salud. ¿Debido a qué? Equilibra el balance entre recursos y el crecimiento poblacional y también mejora la calidad de vida. Además, es un derecho básico del ser humano. Por lo tanto, nosotros, como profesionales de salud, debemos atenderlo con la mayor competencia posible. ¿Cómo se evalúa el impacto de los programas de planificación familiar a nivel de salud? A través de la disminución de las tasas de mortalidad materna e infantil. Al llamado binomio madre-niño lo acechan algunos peligros. Mencionemos, por ejemplo, a los embarazos numerosos, a aquellos que se presentan muy seguidos, a los que se presentan en las edades extremas de la vida reproductiva, es decir, adolescencia hasta perimenopausia, y a los embarazos no esperados o no deseados. Con respecto a estos últimos, cuando se presentan, afectan la salud física y mental, y muchos de ellos terminan lamentablemente en abortos en condiciones inseguras, con sus secuelas de sepsis y muerte. Toquemos también un aspecto de gran importancia, que es el intervalo entre los nacimientos. ¿Qué ocurre cuando el intervalo es inferior a 2 años? Se afecta la tasa de mortalidad infantil. Por ejemplo, es 45% mayor que el intervalo fuera de 2 a 3 años y 60% mayor que cuando el intervalo es de 4 a más años. ¿Qué rol juegan los métodos anticonceptivos? Fomentan el derecho de las personas a decidir el número de hijos que desean tener y el intervalo entre uno y otro embarazo. Además, previenen riesgos para la salud relacionados con una gestación, en especial en adolescentes. Estos métodos garantizan que las mujeres tengan acceso a sus métodos preferidos y refuerzan varios derechos humanos, por ejemplo, a la vida y a la libertad de opinión y expresión y al trabajo y educación. Hay además beneficios potenciales no relacionados con la salud, debido a que permiten mayores oportunidades de educación y más autonomía femenina. Desgraciadamente, pasan los años y se mantienen aún barreras de acceso a la planificación familiar, sea de tipo cultural, religioso o ideológico, en especial de algunos servicios de salud y de los mismos proveedores de salud. Vamos a mencionar, en relación a la planificación familiar, cifras de la Organización Mundial de la Salud a nivel mundial, justamente antes de comenzar esta pandemia. La OMS encontró 1.900 millones de mujeres en edad reproductiva, es decir, entre los 15 y los 49 años de edad. De este volumen, 1.112 millones precisaban planificación familiar. 842 millones de estos usaban método anticonceptivo, pero 270 millones presentaban necesidades insatisfechas en lo que es anticoncepción. Doctor Cáceres, disculpe que lo interrumpa. Mis compañeros me dicen que se le escucha un poco bajo. No sé si pueda alzar la voz o acercarse de repente un poco más al micrófono. Sí, gracias por avisarme. Ok. No veamos, ahí va cómo van las cosas ahí. Ahí se escucha un poco mejor. Perfecto, entonces vamos a hacerlo así, más de cerca. Este paisaje es un recuerdo en lo que es Ica, el antiguo lugar lindo que fue llevado por ese terremoto. En nuestra especialidad, un gran porcentaje se lo lleva a la salud reproductiva y la herramienta, el instrumento importante para desplazarse dentro de la salud reproductiva es la anticoncepción. Por lo tanto, es importantísima la actualización permanente en ese sentido.
¿Qué beneficios brindan los métodos anticonceptivos? No solo prevención del embarazo, es decir, los beneficios anticonceptivos, sino beneficios adicionales de tipo no anticonceptivo que vamos a mencionar en el transcurso de esta charla. En lo que significa prevención del embarazo, aspectos claves son la eficacia, la seguridad, la adaptabilidad al estilo de vida y la conservación de la fertilidad futura. En lo que significa eficaz, la definición es la capacidad para evitar un embarazo que puede tener un método anticonceptivo usado en forma correcta o en forma común, es decir, entre uso perfecto y uso típico. El típico significa hasta con olvido. Siempre el factor eficacia se debe expresar en el famoso índice de Pearl o tasa de falla, es decir, el porcentaje de embarazos que se producirían por falla del método expresado por 100 mujeres al primer año de uso. En el terreno de la seguridad, significa la factibilidad de uso del método en ciertas condiciones médicas comunes que pudiera presentar la futura usuaria, basado en características personales y no olvidando los criterios de elegibilidad para métodos anticonceptivos que ha emitido la Organización Mundial de la Salud y que revisa periódicamente. ¿Qué opciones tenemos dentro de los métodos anticonceptivos? Hay las opciones temporales y las definitivas. En esta ocasión nos vamos a centrar exclusivamente en las temporales. Otro lindo paisaje en Ancash. Y entramos a los métodos de abstinencia periódica. Para simplificarlo, significa tener relaciones sexuales en días no fértiles y evitarlas en los días de fertilidad. La lista es amplia, el método Billings, la temperatura basal, el del ritmo, y vamos a darle un espacio al llamado método de los días fijos, del collar de cuentas, además del método de los 2 días. Este tipo de metodología incrementa la participación masculina, pero su eficacia puede ser afectada por ciertos factores que alteran el ciclo menstrual. Allí vemos cómo la eficacia se traduce en esa tasa de falla de 3 a 20 por 100 mujeres al primer año de uso. Hablábamos del método de los días fijos. Este método identifica como fértiles los días 8 a 19 del ciclo. No se necesita que los miembros de la pareja sepan leer ni escribir. Utiliza como instrumento mnemotécnico el collar. ¿Quiénes pueden utilizar esta metodología? Mujeres que tengan ciclos de duración de 26 a 32 días y parejas que pueden evitar la vida sexual durante los días 8 a 19 o que puedan utilizar método de barrera. Este es el collar. Este es un método que, basado en este collar, logra el éxito. Este es un collar con 32 cuentas. Se ve en la parte alta una cuenta roja con una banda que va a ir corriéndose día a día. Hay cuentas de color café y cuentas de color blanco. Simplificando, mientras las cuentas sean de color café, hay vida sexual permitida, y mientras sean de color blanco, no debe mantenerse, o de lo contrario usar método de barrera. Otra opción es el MELA, es decir, el método que une lactancia exclusiva y amenorrea durante un periodo de 6 meses postparto. La eficacia se puede apreciar en la parte inferior y este es el único método que debe expresarse por 6 meses, porque es la época en que funciona. Lindo paisaje del Cusco. Entramos a los hormonales. Las opciones las vemos a la vista. La píldora, la mini píldora, el inyectable mensual, el inyectable trimestral, el llamado anillo vaginal, el parche anticonceptivo, los implantes subdérmicos y el DIU hormonal. Abordemos a la píldora. Es una combinación de 2 hormonas. Por un lado el estrógeno, que usualmente es el etilenilestradiol, y que ha dado paso también al valerato de estradiol, y una progestina. La tendencia en la actualidad, habiendo ya pasado 60 años desde la aprobación de la primera píldora para uso en humano, la dosis es baja. No produce cambios a nivel del peso que preocupan mucho a las damas
Y el uso debe ser cíclico. Hay esquemas de 21 días de uso, 7 de descanso, 24 días de uso, 4 de descanso, hay de 26 por 2, e inclusive hay un esquema prolongado de 84 días de uso y 7 días de descanso. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la píldora? Triple. Suprime ovulación, espesa el moco cervical y adelgaza el endometrio. La eficacia es alta, como podemos apreciar allí, y esta píldora afecta la lactancia por la presencia del estrógeno. ¿Qué beneficios no anticonceptivos brinda? Podemos manejar casos de dismenorrea, trastornos menstruales, endometriosis, síndrome de ovario poliquístico. Permite además prevenir cáncer de ovario y de endometrio cuando se utiliza correctamente y reducir patología mamaria benigna. Entramos a la otra opción, que es la mini píldora. Esta opción contiene solamente progestina, no hay estrógeno de por medio. Eso hace que el uso deba ser continuo, no hay descanso con el uso de esta opción. También, como mecanismo de acción, suprime la ovulación, espesa el moco y adelgaza el endometrio. ¿Cuándo puede indicarse la mini píldora? Para aquellos casos de damas que no pueden o no desean usar estrógeno. La eficacia también es buena y puede usarse durante la lactancia porque no hay de por medio estrógeno. Un aspecto importante que todo proveedor de salud, todo médico y todo ser humano debe conocer es la anticoncepción oral de emergencia, que significa el uso de un anticonceptivo oral combinado o una píldora de solo progestina para evitar un embarazo no deseado cuando se han producido relaciones sexuales no protegidas, caso de falla de método o hasta una violación. Puede utilizarse hasta 72 horas de producida la relación sexual no protegida. Hay dos opciones, la variedad Juste y el uso de la píldora de solo progestina. El mecanismo de acción es doble, evita la ovulación y espesa el moco. Su eficacia la podemos tratar de ver allí, reduce el 75% la posibilidad de embarazo. O sea, no es un método de gran eficacia, solamente funciona cuando se logra evitar la ovulación o correrla. Por lo tanto, su posibilidad de reducir el embarazo es tal, 75%. Se aconseja que no se use como un método regular y, por supuesto, no actúa frente a un embarazo que ya se produjo. Paisaje de Coronel Portillo en la selva. Ingresamos a los inyectables. Hay dos opciones, el mensual, que es un método combinado, y el trimestral, que es de solo progestina. En cuanto al mensual, tiene dos posibilidades con dosis variables de hormonas, combinando tanto un estrógeno como una progestina, como en la opción 1, por ejemplo, y en la otra opción la dosis es más alta, pero las dos son muy buenas posibilidades cuando uno decide utilizar un método mensual a nivel de inyección. Su eficacia es buena también. La aplicación debe ser disciplinadamente cada 30 días y en cuanto a su mecanismo de acción, igualmente suprime la ovulación, produce espesamiento del moco y adelgaza el endometrio. Tiene beneficios no anticonceptivos, por ejemplo, la discreción. Útil, por ejemplo, cuando los padres no saben que hay vida sexual de por medio y esto es algo que permite ese factor. Afecta la lactancia porque ya sabemos, es un combinado. Ingresamos con esta foto al inyectable trimestral, que viene a ser el acetato de medroxiprogesterona de depósito, con esas siglas, y a dosis de 150 miligramos por vía intramuscular, que tiene también una nueva opción que apareció hace 16 años en el mundo, que es menor dosis de 104 miligramos, pero por vía subcutánea, de autoadministración. O sea, la dama se la puede aplicar ella misma, sin necesidad de recurrir a un proveedor de servicio. Debe aplicarse cada 90 días. Logra también evitar la ovulación, produce espesamiento del moco en el cuello y adelgaza el endometrio. Por supuesto, por ser de solo progestina, produce cambios en el patrón de sangrado menstrual. Su eficacia también la podemos apreciar aquí, es alta.
Puede utilizarse durante la lactancia. Se produce el parto, la dama ya tiene al niño en brazos y tiene una muy buena opción con este inyectable trimestral. En nuestro país hay muy buena experiencia en el uso en el posparto inmediato, salen a casa con métodos, sin embargo la OMS sugiere a través de los criterios médicos de elegibilidad una espera de hasta 6 semanas posparto. Hay algo de inquietud porque afecta en algo la densidad mineral ósea, sobre todo en adolescentes. Y este es un método que se caracteriza porque es el más lento en el retorno de la fertilidad. Otro paisaje muy bonito más arriba del Lunahuaná, Huancaya. Otra opción que vamos a revisar son los anillos vaginales. Hay de dos tipos, el combinado y el que solamente contiene progesterona. Esto resalta la muy buena absorción que se da a nivel vaginal y también el uso de estas hormonas no va a pasar por el hígado. El anillo vaginal combinado como primera opción libera diariamente 15 microgramos de estrógeno y 120 microgramos de la progestina etonogestrel. Mide de diámetro 54 milímetros y tiene una alta eficacia, como se puede apreciar en esta diapositiva. ¿Cómo se utiliza el anillo vaginal? Se coloca en fase menstrual un anillo único, se deja 3 semanas en vagina, se extrae a las 3 semanas y se le da una semana de descanso para iniciar el siguiente ciclo. La técnica de aplicación es muy simple. Aquí vemos físicamente cómo es este anillo vaginal. Mide 54 milímetros de diámetro y vemos perfectamente que a la sección tiene 4 milímetros. En el interior del anillo está el contenido hormonal, en este caso que es combinado. Pasamos al anillo de progesterona, lo que contiene es 2 gramos de la hormona progesterona, diariamente libera 10 miligramos y es un poquito más grande que el anillo combinado porque mide 58 milímetros de diámetro. Está indicado para mujeres durante el periodo de lactancia. Puede utilizarse este anillo durante 3 meses e inclusive hasta durante un año puede ser utilizado continuamente, es decir, utilizaríamos hasta 4 anillos de progesterona por un año. Produce, por supuesto, trastorno del patrón de sangrado menstrual, debido a que solo tiene progesterona, pero esto pasa inadvertido porque estamos hablando de una mujer en etapa de lactancia. Físicamente podemos ver acá, que es el anillo de progesterona, muy parecido a una rosquilla, a una donut, comparado con un diafragma que tiene 65 milímetros de diámetro. El anillo de progesterona tiene 58 milímetros de diámetro y los 2 gramos de progesterona que están incluidos en su interior. La técnica de inserción de un anillo vaginal, utilizando las 2 manos, una permite separar los labios y la otra mano permite la introducción del anillo al interior del canal vaginal y dejarlo en una posición cómoda. Lindo paisaje del Valle del Mantaro. E ingresamos así a lo que es el parche anticonceptivo. Esta otra opción es un método combinado. Tiene por un lado etilenilestradiol a dosis de 20 microgramos y como progestina tiene el norelgestromin a dosis de 150 microgramos. Es un elemento cuadrado, mide 4,5 centímetros por lado y también se caracteriza porque evita el primer paso hepático. Miren ustedes la eficacia, es bastante alta, de 0.7 por 100 mujeres primer año como tasa de falla. Tiene muy buena adhesividad a la piel. ¿Y en qué lugares puede colocarse? Puede ser colocado en el abdomen, en el glúteo, en el brazo o en la espalda. ¿Cómo se utiliza el parche anticonceptivo? La caja trae 3 parches, se coloca un parche por semana y se descansa luego de la 3ª semana. Los efectos secundarios que puede producir pueden ser locales o los efectos propios de un hormonal combinado. Acá vemos los lugares donde puede colocarse este parche. El hombro, la espalda, en la parte baja del abdomen y en la nalga. Y vamos entrando a lo que se llaman los métodos LARC, por sus siglas en inglés.
anticoncepción reversible de larga acción. Se caracterizan porque brindan una protección prolongada sin una mayor acción de parte de la usuaria. ¿Cuáles son estos métodos LARC? Son tres: el DIU inerte, el DIU hormonal y los implantes subdérmicos. Físicamente los vemos acá. Tenemos a la T de cobre. Este es el dispositivo intrauterino hormonal. En lugar de tener cobre, lo que tiene es una manga que libera levonorgestrel, y al lado derecho podemos apreciar el implante subdérmico. Las tres opciones que constituyen los métodos LARC. Características de estos métodos LARC es que son altamente efectivos y la eficacia no depende de que haya adherencia o que haya uso perfecto. Son bien tolerados y no hay riesgos ni efectos adversos de cuando se utiliza estrógeno. Las irregularidades que pudieran presentarse en el sangrado son manejables. El proveedor del servicio puede perfectamente aconsejar a la usuaria acerca de ello. Y generalmente estos LARC son más costo efectivos que un anticonceptivo oral. Si ustedes comparan el precio de una píldora moderna versus lo que significa cualquiera de los LARC son mucho más baratos por el hecho de que se utilizan por bastante tiempo. La primera opción dentro de los LARC que vamos a revisar es la de los implantes anticonceptivos. Son métodos de solo progestina, no hay estrógeno de por medio, y como lo sabemos, tienen que colocarse vía subdérmica, exactamente debajo de la piel. Y por ser de solo progestina, producen cambios en el patrón de sangrado menstrual. Insisto bastante en lo que es la localización subdérmica, porque el no hacerlo así, colocarlo en otro lugar que no sea la vía exactamente subdérmica debajo de la piel, va a tener consecuencias en el día en que uno quiera extraer el método, cambiarlo o utilizar uno nuevo. No es localización fácil y habría que recurrir inclusive a rayos X y hasta la ecosonografía. La tendencia en estos momentos en el mundo es a utilizar el menor número de barras posibles. Recordemos al original, que fue el Norplant. Tenía 6 barras de levonorgestrel. Se colocaban a manera de abanico en la parte un poquito superior a la flexura del codo. El problema surgía el día del retiro. A veces necesitaba hasta 2 sesiones por el edema que se producía durante la manipulación en esa región, y era incómodo para la usuaria porque la alejaba de su domicilio y obligaba a una segunda sesión. Por eso, la tendencia actual es a la utilización de solamente 1 o 2 barras. Miren la eficacia de estos métodos de los implantes subdérmicos. 0.05 por 100 mujeres primer año de uso como tasa de falla. Es el método que más se acerca a la perfección y supera inclusive a la ligadura de trompas bilateral. ¿Cuánto tiempo brindan de protección anticonceptiva? El implante de una sola barra cubre 3 años y el implante que tiene 2 barras se da el lujo de cubrir hasta 5 años porque son 2 barras. El hecho de que se utilice la vía subdérmica evita el llamado efecto de primer paso, es decir, el paso de las hormonas por el hígado. ¿Qué progestinas están de por medio en los implantes? En la de una barra está la conocida como desogestrel, y en los implantes de 2 barras la progestina conocida como levonorgestrel. Algunas son visibles por rayos X y las otras inclusive por ultrasonido. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los implantes? Logran suprimir la ovulación, logran el espesamiento del moco cervical y además hipotrofia o adelgazamiento endometrial.
Características clave de los implantes: su alta eficacia, no tienen efectos a nivel de densidad mineral ósea, no hay posibilidad de olvido, inclusive la discreción, que es sumamente importante. Por ejemplo, al respecto, una dama que recibe el implante, solamente ella, que es su proveedor de servicios y quien ella considere que debe saber, va a saber dónde está este método. Es como un pequeño fósforo ubicado debajo de la piel y en la cara interna del brazo menos útil de la usuaria, de tal manera que nadie va a saber que ella está protegida por un método anticonceptivo, salvo que ella se lo muestre a otra persona. Los implantes pueden ser utilizados desde la adolescencia hasta la etapa de la perimenopausia. Y una peculiaridad importante es que su retorno a la fertilidad es rápido. Acá podemos apreciar, por ejemplo, haciendo una comparación de un implante que es hormonal con un dispositivo intrauterino portador de cobre. Se hizo estudios de densidad mineral ósea a nivel de columna lumbar entre L2 y L4, y al cabo de todo un periodo de uso de 44 meses no se apreció ninguna diferencia a nivel de mineral ósea comparando un método hormonal versus un método que no es hormonal y que utiliza solamente cobre. O sea, se compararon dos LARCs. No hubo efecto sobre la densidad mineral ósea. Pregunta importante: ¿en qué momento aplicar los implantes subdérmicos? Como toda metodología anticonceptiva que se inicia, lo ideal es desde el primer día del ciclo. Sin embargo, puede ser colocado o insertado dentro de los 5 primeros días del ciclo. Si hablamos del posparto, lo ideal, lo que está sugerido por los criterios de elegibilidad de la Organización Mundial de la Salud, es la colocación o inserción a partir de las 6 semanas posparto. Sin embargo, en nuestro país, a nivel del MINSA y de la Seguridad Social, se está haciendo aplicaciones en el posparto, es decir, la dama sale de alta del hospital con niño y además sale con método anticonceptivo. Si hablamos de un posaborto, el momento de aplicación puede ser de inmediato o dentro de los 5 primeros días de producido el aborto. Es importante conocer estos detalles de eficacia porque el proveedor de servicios debe saberlo. ¿A partir de qué momento hay supresión de ovulación? Los niveles séricos de la hormona que van a lograr suprimir ovulación ya llegan a tener efecto a las 8 horas de la inserción, es decir, en forma práctica. La paciente recibe el método 8, 9, 10 de la mañana y 8 horas después ya se ha logrado niveles que suprimen la ovulación cuando ella ya está en su domicilio. Las concentraciones máximas de la hormona se pueden apreciar a los 4 días de hecha la inserción, y al cabo de un año hay una declinación en estos niveles séricos que logran la eficacia anticonceptiva y en forma lenta hasta que se termine el periodo para el cual están programados estos implantes. En cuanto al retorno de la fertilidad con los implantes, es rápido. En nuestro país vecino, Chile, un ginecólogo ampliamente conocido en el terreno de lo que es la anticoncepción, hizo un trabajo en el cual se pudo apreciar perfectamente que había retorno de ovulación a las 3 semanas de hecha la remoción de los implantes. Y esto lo logró con determinaciones por ultrasonido y por concentración de progesterona en sangre para saber que ya había retorno de ovulación. Otro paisaje muy lindo en el Perú, la laguna de Huacachina. Y entramos a otro de los LARC, que viene a ser el grupo de los dispositivos intrauterinos conocidos como DIUs. Los DIUs pueden ser de dos tipos: los inertes, que son liberadores de cobre, y los medicados, que son liberadores de hormonas. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los dispositivos intrauterinos? Número 1, bloqueo de fertilización. Si hay cobre de por medio, es espermicida.
Y si hay hormona de por medio, hay espesamiento del moco cervical. Para explicar el primer mecanismo de acción, frente al dispositivo intrauterino colocado en el fondo de la cavidad endometrial, el endometrio de inmediato reacciona frente a este cuerpo extraño. El organismo libera enzimas, prostaglandinas, que van al lugar donde está el cuerpo extraño y estos causan un proceso inflamatorio local que inmoviliza a los espermatozoides. Por lo tanto, podemos decir que se interfiere con el transporte de los espermatozoides, los cuales no van a tener la capacidad de fertilizar al óvulo. ¿Cuáles son los DIUs inertes de mayor uso? La conocida como Nova-T y la T de cobre 380A. Con respecto a la Nova-T, es también muy conocida y a algunas personas les gusta por el hecho de que está de por medio el elemento plata. Esta es una característica especial. Tiene 250 milímetros cuadrados de cobre este dispositivo y en el centro el alma de plata. Se caracteriza además porque tiene brazos horizontales flexibles, un asa en el extremo inferior para que el proveedor pueda extraer con facilidad el día que toca el cambio de método o retiro de método y cubre en forma eficaz hasta 5 años. La otra opción, que es conocida como la T de cobre 380A, usa esa denominación debido a que tiene en su superficie 380 milímetros cuadrados de cobre y cubre en forma efectiva 12 años a la paciente. Su eficacia también es muy alta. Vean ustedes la tasa de falla de 0.6 hasta 0.8 por 100 mujeres primer año de uso. Características de esta T de cobre 380A: puede incrementar en algo el sangrado menstrual y es adecuada para mujeres que no tengan riesgo de infecciones de transmisión sexual, por lo cual es importante hacer una selección adecuada de cuáles son las candidatas a ser usuarios. Existe una muy buena experiencia que se dio en nuestro país desde el año 1988, la cual tuvimos el gusto de participar, que se llevó a cabo en la Seguridad Social y que luego pasó a ser patrimonio del Ministerio de Salud y de todos los hospitales a nivel nacional de salud o Instituto de Seguridad Social. Es la T de cobre postparto y significaba la inserción hasta un lapso de 48 horas de producido el parto, colocarla al interior de la cavidad uterina. Sus versiones eran la postplacenta y la de puerperio inmediato. Postplacenta, que la llevábamos a cabo en la misma en una sala de parto. Nace la criatura, sale la placenta y antes que transcurran 15 minutos se colocaba el dispositivo o la T de cobre 380 al interior de la cavidad uterina, usando o la mano o una pinza larga de anillo. Si la dama no se animaba en ese momento a colocarse el método y lo hacía al día siguiente, antes del alta, la pasábamos al tópico del servicio y colocábamos la T de cobre para que saliera ya con método anticonceptivo. También esto implica que si realizamos una cesárea, por la razón que hubiere, se puede colocar una T de cobre en ese momento. Sale el niño, sale la placenta y se deja el dispositivo en el interior de la cavidad uterina. Por supuesto, el cirujano debe ser muy cuidadoso para colocar perfectamente el dispositivo y no atrapar las guías cuando hace la sutura del útero. En esta metodología no hay interferencia con lactancia porque no hay hormonas de por medio y es costo efectiva. Otro paisaje muy bonito en nuestro país, aquellos que conocen San Martín se dan cuenta y aquellos que han ido alguna vez regresan porque esta es la laguna de Aguasillaco, cerca a Tarapoto. La otra opción del ARC viene a ser el dispositivo intrauterino hormonal, conocido como endoceptivo, como sistema intrauterino o DIU liberador de levonorgestrel. Combina características de un dispositivo intrauterino con
la de los métodos hormonales. ¿Cuánto libera diariamente al organismo de la mujer? 20 microgramos de levonorgestrel. El mecanismo de acción entonces combina el hormonal de solo progestina más el mecanismo de acción del dispositivo intrauterino común y corriente. El tiempo de protección que brinda este dispositivo es de 5 años. Su eficacia la podemos apreciar perfectamente en esa tasa de falla. 0.6 hasta 0.8 por 100 mujeres primer año de uso. El retorno a la fertilidad es muy rápido también y se destina en especial para mujeres con problemas de sangrado e inclusive, vale la pena mencionarlo, en aquellas damas que están en la perimenopausia, que tienen problemas de hemorragias y que son candidatas a una histerectomía, una herramienta antes de pasar a la cirugía y que a veces evita que se lleve a cabo la cirugía es colocar este dispositivo intrauterino, conocido comercialmente como Mirena. Se coloca en el útero y suprime el problema de la hemorragia. Otro paisaje muy bonito que todos conocemos, lo que significa la Costa Verde. Revisemos también un aspecto que tiene mucho que ver con la planificación familiar, que es la conocida como consejería, sinónimo de asesoramiento o para algunos de counseling en inglés. Este es un aspecto en el cual es importante incidir. Esto es terreno del médico y por un error muy frecuente siempre se ha tratado de dejarlo en manos de personal paramédico. Esto es terreno médico y por lo tanto es algo que debemos hacer a diario en nuestra actividad, sobre todo cuando elegimos la especialidad de ginecología y obstetricia. Tratamos de definir entonces lo que es la consejería. Es un proceso de comunicación a través del cual nosotros, los médicos, armonizamos nuestro conocimiento técnico con las habilidades de comunicación que todo médico debe tener. Permite transmitir información que hace que haya una buena interacción con la pareja que acude a la consulta. ¿Qué etapas tiene este proceso de consejería? Tiene una etapa diagnóstica, otra de información específica, la tercera es de información relevante y la cuarta de comprensión de la información que se brinda. En la etapa diagnóstica, lo que hay que hacer es indagar con la paciente en la consulta la vida reproductiva que ella tiene de por medio, sus metas personales, metas con pareja y el tiempo de uso que quisiera para el método anticonceptivo. En la etapa de información específica hay que hablar sobre el mecanismo de acción, la duración de la metodología, eficacia, cómo se utiliza, qué efectos secundarios pueden haber y la recuperación de la fertilidad. En la etapa de información relevante debe incidirse en el sitio anatómico en el cual va a actuar la metodología, aquellos cuidados que pueden darse en relación ya a la presencia de un método anticonceptivo, qué cambios pueden darse a nivel del patrón menstrual, también mencionar cuáles son los signos de alarma que pudieran llevar a que se haga una consulta para ver si la metodología se está adaptando perfectamente al organismo de la dama o si está causándose algún problema e inclusive hasta un problema por falla de método que pudiera causar un embarazo hasta ectópico. Son aspectos importantes que deben mencionarse cuando se brinda información relevante. Y hay una etapa de comprensión de la información, es decir, debemos verificar que la dama y su pareja han entendido, han comprendido la información que les hemos brindado y esto es algo que debe hacerse durante todo este proceso de consejería. Otro ángulo importante es el del consentimiento informado, en el cual se insiste mucho en los últimos años por inclusive problemas médico-legales que han llevado a más de uno de nosotros a los tribunales, al Palacio de Justicia, para brindar información sobre algunos casos
en los cuales hay de por medio problemas judiciales. ¿Qué objetivo tiene el consentimiento informado? Salvaguardar el derecho de mujeres y hombres a que puedan tomar una decisión libre e informada para poder adoptar un método anticonceptivo. Por supuesto, tiene que estar basado en una información que le va a brindar el proveedor del servicio. Tiene que ser una información clara, veraz, oportuna y que sea comprensible. Algo ligado perfectamente a la parte de consejería es que las firmas en el formato de consentimiento informado van a dar cuenta del cumplimiento de un principio ético. Es fundamental para ver la labor que hemos brindado y además es un ángulo que permite protegernos a nosotros como proveedores del servicio. Y esto es algo importantísimo. Creo que en nuestro país, si lo analizamos rápidamente, que los pañales de los congresistas deben cambiarse periódicamente. Y en ambos casos hay la misma razón de por medio. Otro lindo paisaje en nuestra Costa Verde, la Rosa Nau. Con esto creo que he cumplido con brindar una revisión amplia sobre lo que es la planificación familiar, lo que es la salud reproductiva, la importancia de los métodos anticonceptivos y de qué manera nosotros podemos brindar una muy buena información y un buen servicio a las damas que llegan a nuestra consulta confiando en nuestra capacidad. Muchas gracias por su atención y si hubiera alguna pregunta, con el mayor de los gustos. Claro. No se escucha. Doctor, hay una manito levantada de Bruno. Por favor, parece que no se me escucha bien a mí. Sí, Doc, se le escucha entrecortado. Sí, no se preocupe. Doctor Cáceres, hay una pregunta de Bruno. Bruno, adelante, por favor. Claro. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días. Inicio de la ponencia, usted mencionó una cierta tasa de mortalidad infantil en los intervalos entre nacimientos y no me quedó muy claro si es que, o sea, mencionó que había 45%, si no recuerdo mal, que era cuando había un nacimiento entre 2 a 3 años posteriores y aumentaba si es que pasaban más años. Entonces, ¿eso quiere decir que un intervalo seguro sería dentro del primer año posterior a ese nacimiento o se debe esperar más tiempo? No me quedó muy claro ese Claro, sí, gracias por esa pregunta, realmente. Quizás no se entendió bien la diapositiva, quizás no la he enfocado bien, pero la intención es saber que cuando el intervalo es muy corto, menor a 2 años, eso va a aumentar la tasa de mortalidad infantil. La aumenta un 45% en relación a cuando el intervalo es de 2 a 3 años. Y aumenta esta tasa a 60% cuando es más corto de los 2 años. En este caso hablamos del 60% cuando el intervalo es de 4 años o más. O sea, resumiendo, cuando el intervalo entre un parto y el otro es menor a 2 años, aumenta la mortalidad infantil. Por eso se sugiere que el intervalo sea mayor, por lo menos de 2, 3 o 4 años entre un niño y otro. Ese es en el fondo la finalidad. O sea, no permitir que sea como en otras épocas, que había a veces en un lapso corto 2 niños. Sin ir muy lejos, en mi caso me tocó hacer cesárea a una vecina 2 veces en el mismo año, en enero y en diciembre. O sea, fue algo que nunca debió darse, pero a veces se da cuando no se entiende, no se tiene una buena información.
Eso es algo que atenta contra la salud de la mujer y también causa aumento en la mortalidad infantil. Conclusión, entonces, la idea es un intervalo mínimo de 2 años entre un niño y otro. Muchas gracias, doctor. Y mi otra duda era en relación a los métodos anticonceptivos. Usted, por ejemplo, en el caso de los métodos que no son de barrera, como todos los que ha mencionado, ¿qué pasa si por alguna razón falla la consejería y una de estas pacientes contrae una ITS o una ETS? ¿Es indicación para retirar este método anticonceptivo o se tiene que tratar esa ITS y, en mejor caso, mejorar la consejería en esa paciente? Claro que sí, qué bueno, gracias por eso. Realmente, por eso es que rescatamos e insistimos un poco en lo que es la consejería. La consejería tiene que hacerla el médico. Ese es terreno nuestro. Y en ella incidir, tomarse el tiempo necesario. No hacerlo en 2, 3, 4 minutos. Siempre darle el mayor tiempo posible y estar llanos a que en caso que la pareja o la dama quiera volver a la consulta para aclarar conceptos, hay que hacerlo. Entonces, en la consejería, a la hora de elegir, por ejemplo, hablamos de un dispositivo intrauterino, una T de cobre, que es un excelente método, que ha bajado mucho en su tendencia a uso, es un método que debería utilizarse idealmente en parejas en las cuales hay fidelidad absoluta, es decir, si de por medio hay promiscuidad, si uno de los miembros de la pareja va a causar un riesgo de una infección de transmisión sexual, no sería una buena opción. ¿Por qué motivo? Ejemplo, en el dispositivo intrauterino baja un poco la defensa de la dama frente a estas infecciones, de tal manera que si supongamos que el varón sea el causante, tiene varias parejas, puede transmitir las infecciones a su pareja inicial adquirida en los otros compromisos, de tal manera que eso es algo en lo que hay que insistir. Si se elige ese método, el dispositivo intrauterino es una opción para ser manejada en parejas mutuamente fieles y hay que ser muy cuidadoso en la elección. Ahora, por supuesto, se detecta el problema, la opción es tratar el método, insistir en la consejería de que esto con mucha delicadeza, porque a veces puede ser causa de problemas verdaderos en pareja, insistir en que por alguna circunstancia hay de por medio esta infección, darle el tratamiento adecuado, no retirar el método y puede seguir con la metodología, digamos, que protege. Suponiendo que se tomara la decisión de extraer el método, simplemente no dejar a la pareja con un método que la proteja. Tiene que estar siempre, así sea de barrera o el método que tengamos de por medio. Si extraemos, por ejemplo, un dispositivo, tiene que haber un método que la proteja y además dar el tratamiento que corresponde. Ya, doctor, muchas gracias. Por nada. Doctor, también Richard está levantando su mano. A ver. Doctor, buenos días. Gracias por la exposición. Doctor, una consulta. En el caso que una paciente se retire el implante subdérmico, luego de esto, ¿qué método anticonceptivo sería recomendable que utilice? Qué bueno. Esto es algo que lo estamos viendo con bastante frecuencia porque comenzó, el primer método, como lo revisamos, fue el Norplant, pero que estuvo de moda hasta hace unos 10, 15 años. Actualmente solo se maneja a nivel del Ministerio de Salud, del Instituto Federal de Seguridad Social, el conocido como Implanon, que ahora ha cambiado de nombre al Explanon, es de una sola barra. Si uno decide retirarlo, es porque la paciente lo desea, quizás desea ya tener otro nuevo hijo, cosas así, o hay alguna razón. Lo importante es que si se le retira, hay que dejarla siempre protegida con algo, salvo que deseen aumentar la familia. Ahora, este método es un método bastante noble, en el sentido de que si la dama gustó del método, cumplió sus 3 años y desea cambiarlo, en la misma sesión se puede retirar y colocarle uno nuevo que ampliaría la protección anticonceptiva. Si ella dijera, no quiero este método, ella puede pasar a cualquier otra opción. Puede pasar a la píldora, que es un combinado, a la píldora que tiene solo progestina, al inyectable mensual, a cualquier otra opción, pero siempre y cuando esté
con deseo de continuar con método anticonceptivo. Lo mencionamos, es quizás la opción que más se acerca a la perfección en cuanto a los métodos anticonceptivos y es parte de los largos. ¿Contesta eso su pregunta? Ah, ya sí, doctor. Muchas gracias. Gracias también. Ya, doctor. Ahora hay pregunta de Kiyomi. A ver. Buenos días, doctor. Mi pregunta más que nada era sobre la parte que habló sobre medroxiprogesterona. Decía desmineralización ósea en adolescentes. ¿Solo es en adolescentes o es en toda paciente que use ese método? Qué bueno. Es en toda paciente que usa el método. Por ejemplo, es un método que tiene una buena cantidad de décadas. Lo mínimo son 4 décadas hasta este momento. En todos los trabajos, experiencias que se han hecho en el mundo, sí se encuentra reducción de la densidad mineral ósea, por ejemplo, en mujeres adultas. Se suspende el método y hay un retorno de esta mineralización, de tal manera que es un efecto temporal. Sin embargo, cuando se decide utilizar este método en adolescentes, preocupa siempre ese hecho, porque recordemos cuándo se da el pico de obtención de mineralización máxima, se da alrededor de los 18 años. Entonces, si utilizamos antes de esa época un método que pueda afectar el depósito del calcio, que pueda afectar ese factor, entonces se piensa en que a futuro puede hacer un problema de osteoporosis por el antecedente del uso de esta metodología que va a bajar la densidad mineral ósea en una época en que está justo buscando el pico de la masa ósea. De tal manera que existe siempre esa preocupación en adolescentes y el ministerio inclusive en su momento tomó la decisión de que se iba a administrar esta opción de solo progestina cuando la adolescente está encima de 16 años, no antes. Sin embargo, ya lo sabemos, se retira el método y se vuelve a tener buena mineralización. Por eso es que se mencionó que hay la preocupación en ese tipo de pacientes adolescentes. Muchas gracias, doctor. O nada. Doctor, Jimmy también, Jimmy Grau está levantando la mano. Adelante, Jimmy. Bueno, Sí, doctor, buenos días. Usted mencionó, doctor, que el tema de los implantes subdérmicos se podían antiguamente implantar desde más de 3 hasta 4 implantes, ¿no? ¿Cuál es la diferencia con lo actual, ¿no? Que usted menciona que uno es de 3 años y el de 5 años es con 2 implantes. ¿Hay una diferencia en el tiempo al poner más implantes o por qué fue que se redujo esto? Y si es que estos métodos están disponibles en el Ministerio de Salud. sí, qué bueno. Esto nos permite hacer un recorrido rápido de lo que es la anticoncepción por localización subdérmica. Mucho tiempo atrás existía el Norplant, ya es un instrumento que queda en el recuerdo. Eran 6 barras que contenían y liberaban levonorgestrel. Solamente esa protectina. Había que hacer todo un proceso de remoción. Se comunicaba con bastante facilidad previa capacitación y sin embargo el problema surgía el día de la remoción, cuando ya se decidía retirarlo. Como alrededor de cada cápsula de las 6 se formaba una pequeña capsulita, cubría, entonces hacía que el proceso de remoción se prolongara demasiado. Había edema de por medio y a veces dificultaba. Sacábamos 3, por ejemplo, y se dejaban los otros 3 para otra sesión. Entonces había el problema en el momento del retiro y era como un abanico que se veía encima de la flexura del codo. Por eso es que se buscó, por los problemas en relación al número de implantes, bajar a 1 o 2. En la actualidad, el implante de 1 es el más usado en nuestro país a nivel de ministerio y a nivel de seguridad social. Solo se usa el de una barra, que se conoce como Implanon el original y el Nexplanon, que ya ingresó a nuestro país hace unos 2,5 a 3 años. La diferencia entre el de una barra y 2 barras es esta. El de una barra cubre hasta 3 años. Vimos que era muy eficaz, se puede retirar con suma facilidad
La tecnología para aprenderla es muy simple, pero hay que hacerla bien, saber utilizar los instrumentos, la técnica para retirarlo. Cuando son 2 las barras, aumenta a 5 años. El de 1 protege solo 3 años, el de 2 para 5. La progestina que está de por medio es diferente. Con el implanón y mezclando en una barra es el desogestrel, y con el otro producto, Yadel se llama, usa 2 barras, cubre hasta 5 años. ¿Por qué? Porque cada barra va eliminando una parte de hormona. Por eso es que puede cubrirse hasta 5 años. Entonces, es cuestión de gustos también, si es que la dama desea utilizar 2 barras o una barra. La mayor parte probablemente se animen por una sola, por efectos de que también está de por medio la discreción. Entonces, es por eso. La de una barra cubre 3 años, la otra cubre hasta 5 años. Depende ya de la usuaria, de la metodología que se tenga a disposición. Si uno está trabajando a nivel de hospitales, solo dispone de la de una. Personalmente, por ejemplo, mi experiencia es amplísima. Tuve la suerte de comenzar con este método en el año 1998, que arrancó en el mundo, y hasta la actualidad, que ya se ha convertido en parte del arsenal terapéutico a nivel de nuestros hospitales en todo el país. Listo, doctor, muchas gracias. Ok, doctor, tenemos preguntas en el chat también. Miguel Grau dice, doctor, una consulta, ¿cuáles son los métodos que están disponibles en los hospitales? ¿Son gratuitos? En caso de menores de edad, ¿también se les debe ofrecer anticonceptivos, así se encuentre sola? Sí, qué bueno, ese es un aspecto muy importante. Comencemos por lo más simple. En los hospitales debería idealmente existir un servicio específico para administración de métodos anticonceptivos. Debería manejarlo el médico, dedicarle todo el tiempo y ofrecer toda la gama de metodología anticonceptiva. Sin embargo, por una serie de factores a través del tiempo, no se da esta figura, a veces no hay el estoqueo adecuado de los métodos a disposición, a veces hay las famosas barreras que se ven en los diferentes servicios. Lo importante es que debería haber toda la metodología. Nuestro país tiene una buena cantidad de metodología moderna. Sin embargo, por razón de costos, a veces solo se tiene los implantes subdérmicos, por ejemplo, como lo más moderno, a nivel de hospitales. Ahora, la capacitación es importante en todo terreno, con cualquier método anticonceptivo. Entonces, lo ideal sería que se tenga siempre a disposición toda la metodología anticonceptiva y nosotros brindar esa información, tratar de que las pacientes vayan con la mayor cantidad de información posible y que tomen su decisión y que haya consentimiento informado para que no haya dudas al respecto. Y nosotros estar con las puertas abiertas del servicio para poder brindar, digamos, nuestra información cuando lleguen a cualquier hora del día. Los servicios además deberían tener servicios diferenciados, consultorios para adolescentes y consultorios para mujeres adultas. Eso es algo que también se está persiguiendo, se ha logrado parcialmente hasta el momento. Hay lugares en los cuales sí se tiene una muy buena ubicación de los servicios, de tal manera que no hay problemas en ofrecerle a los adolescentes para que no haya cruce, porque a veces en los consultorios hay la incomodidad y hasta los, digamos, las circunstancias difíciles cuando se mezcla adultos con adolescentes. Ahora, si hablamos de esos consultorios especiales, lo ideal sería que fueran diferenciados de tal manera que cuando acuda a la consulta, en este caso hablamos ya de una adolescente, una chica que va entre los 10 a los 19 años, si ya tiene vida sexual, hay riesgo de embarazo. Por lo tanto, uno debería, como proveedor de un servicio, brindar la metodología. Inclusive, por supuesto, a veces se da que no van con los padres, por razones obvias. Entonces, uno debería brindarles. Es preferible el uso de una buena metodología a un embarazo no deseado con todas sus consecuencias que todos sabemos a nivel de adolescencia. Ok, doctor, muchas gracias. Y hay otra pregunta más también en el chat. Hay dos, que dice,
Doctor, hay muchos comentarios que dicen que los métodos anticonceptivos hormonales pueden predisponer a distintos tipos de cáncer, como mama. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Se ha demostrado que aumentan el riesgo o se relaciona con la aparición del cáncer? Claro, siempre hay problemas en ese sentido. La relación que pudiera existir entre hormonas y el cáncer de mama. Realmente, de por medio lo que sí hay es la parte genética. La persona que tenga una genética de por medio que induzca hacia la aparición de un cáncer de mama, bueno, lamentablemente no sería una muy buena candidata a utilizar metodología anticonceptiva hormonal o hacerlo siempre bajo parámetros y el proveedor tomar la decisión con una muy buena información. La decisión al final también va a ser con la usuaria. Saber elegir en quiénes utilizarla y el tiempo adecuado para que no haya ese riesgo si hay de por medio el factor genético. Ahora, al hablar de hormonas en relación al cáncer, hay inclusive hasta la preocupación y se ve en mujeres de la perimenopausia de si estos métodos hormonales pudieran causar un cáncer. Realmente no lo hay. Simplemente hay que tiene que tener una buena información de parte del proveedor en el sentido de que no está demostrado que el uso de la, por ejemplo en este caso, si nos salimos un rato de la anticoncepción hacia lo que es la terapia hormonal de reemplazo, que sea causante del cáncer. Todas estas metodologías, sobre todo la hormonal, deben ser manejadas con el apoyo del médico. Tiene que haber una relación muy cercana para la información, de tal manera que no haya ese temor a que pudiera ser causante del cáncer. Inclusive en ocasiones surgen trabajos en los cuales dicen que el cáncer del cuello es predispuesto por el uso de las fibras. Realmente no. Ya sabemos que el cáncer del cuello es causado por el virus del papiloma, de tal manera que hay trabajos todavía que entran en el terreno de la controversia. No hay ninguna relación al respecto. Y siempre que hay dudas, por ejemplo, yo sugiero que uno tenga a la mano la revisión de los llamados criterios médicos de elegibilidad de la OMS, que se empezaron a hacer ya una buena cantidad de años atrás y que se revisan periódicamente. La última revisión ha sido en 2018, de tal manera que si pueden, entren, busquen, es toda una bibliografía, criterios médicos de elegibilidad para el uso de todos los métodos anticonceptivos, y con esto uno tiene perfectamente la posibilidad de decidir cuando hay dudas. Resumiendo, estos criterios médicos de elegibilidad, por ejemplo, lo que hacen es orientar para saber si la dama que está con nosotros en la consulta puede o no utilizar una metodología. Depende de si tiene algunas características, si tiene alguna condición médica de por medio, de tal manera que uno puede decir, sí puedo utilizar hormonales por esta razón. ¿Cómo funciona esto? Son 4 categorías de uso. La categoría 1 dice que el método anticonceptivo no va a causar ningún problema. Categoría 2 dice, los beneficios superan a los riesgos del uso de un método anticonceptivo. Categoría 3, ya los riesgos superan a los beneficios. Y categoría 4 es contraindicación absoluta por el daño que pudiera causar. Y si uno revisa, entra a los hormonales en relación al cáncer, uno va a ver, de acuerdo a cada caso en especial, la categoría en la que está. Entonces, si está en categoría 1, 2, 3, ya sabemos cuál va a ser nuestra conducta. Entonces, de acuerdo a lo que ubiquemos a la dama por categorías, podemos decir si se puede o no se puede utilizar tal método anticonceptivo. Vale la pena. Aborden esto a través de internet con mucha facilidad. Los criterios médicos de elegibilidad y busquen la revisión, la del año 2018. Muchas gracias, doctor. Uy, hay varias preguntas, vamos a tratar de responderlas rápidas. Dicen, buenas tardes, doctor. Mi consulta es, en caso de que una usuaria de DIU quede embarazada, ¿cuál sería la conducta a tomar? Qué bonita pregunta. Perfecto, eso se puede dar, por supuesto. Hay casos reportados en la literatura de embarazos cuando falla el método del dispositivo intrauterino. La conducta es bien clara.
se produjo un embarazo no esperado en una usuaria de DIU, uno la evalúa en el consultorio y ve si las guías están fáciles de abordar. Cuando se coloca un dispositivo, quedan unas guías que salen por el cuello hacia la vagina. De tal manera que el médico, cuando evalúa una vez al año por lo menos a su paciente, ve las guías y sabe que está en su lugar o no. Volvamos al caso. Embarazo por falla de método, DIU específicamente. Llega a la consulta, se tiene el diagnóstico de embarazo con DIU in situ. Si las guías están fáciles de ver y uno puede retirar el método con mucha delicadeza, se suele retirar ese método y que el embarazo siga adelante. Pero si las guías no son visibles y uno va a hacer manipulaciones para extraer el método, es preferible que no lo toque, porque podría causar uno mismo como ginecólogo un aborto. Se aconseja en esos casos entonces, si no es factible retirarlo con facilidad, que se quede el dispositivo. No habría ningún problema. Y si se queda, no se va a dar uno de los mitos que a veces se escuchan, el hecho de que digan que el dispositivo salió pegado a la cara del niño o en la frente, absolutamente falso. Si se produce un parto con un embarazo con DIU in situ, el día del parto sale la criatura, de repente en el momento en que vamos a alumbrar la placenta, sale también el dispositivo. O sea, de ninguna manera el dispositivo se va a implantar, o mejor dicho, el embarazo no se va a implantar sobre un dispositivo. No hay absolutamente ninguna demostración en ese sentido. El cuerpo probablemente lo va a eliminar. Entonces, hay que eliminar esos mitos. La conducta sería entonces, embarazo con DIU in situ, si es fácil de retirar, se retira el DIU. De lo contrario, se deja y no va a causar mayormente problemas. Se habla de cifras de aborto, pero realmente la naturaleza es sabia. Preferible, si no es fácil de retirar, se deja. Muchas gracias, doctor. A ver, un par de preguntas más. Caitlin dice, ¿cuánto tiempo después de la toma de la píldora de emergencia se podría hacer uso de otros anticonceptivos de manera regular? Ya, es bueno recordar al respecto. Comencemos por el mecanismo de acción, que es lo más simple, y ustedes como proveedores de servicios van a tener que mantener claro el concepto. Se habla mucho de que la anticoncepción oral de emergencia es un abortivo. Eso es totalmente falso. Es un método que se utiliza en emergencias, no como método de rutina. De tal manera que cuando hay una relación sexual no protegida, hablamos de que era inclusive en caso de una violación que se puede dar, a veces hasta en el mismo matrimonio. El hombre llega en estado etílico y fuerza a la dama. O en caso de una falla de método, se recurre a esta opción. ¿En qué consiste? Dentro de las 72 horas, o sea, dentro de los 3 días, a partir del contacto sexual no protegido, se puede utilizar una opción. Mencionamos que existía la opción Yuspe. Muy simple. ¿En qué consiste? Cualquier píldora anticonceptiva que existe en el medio, uno tiene que saber el contenido de estrógeno. Mencionamos que el etinil-estradiol era el más conocido. Pongamos un ejemplo práctico. Uno sabe que cada tableta que está en esa caja de píldoras anticonceptivas tiene 30 microgramos de etinil-estradiol, que es el estrógeno. Perfecto. Calculamos que debe sumar uno mínimo 100 microgramos. Si son píldoras de 30 microgramos, le damos 4 tabletas de esas de 30, lo vamos hasta 120 microgramos. Digamos que le administramos la primera dosis 8 de la mañana. A las 8 de la noche hay que repetir otras 4 tabletas, igual que las del uso en la mañana. O sea, cada dosis tendría mínimo 100 microgramos de etinil-estradiol como estrógeno. Uno encuentra las tabletas y sabe qué cantidad tiene cada una. Entonces, se utiliza así, dosis en la mañana y 12 horas después, otra dosis similar. Puede ser iniciar en la noche y a las 12 horas iniciar en la mañana. Y eso en una época causó problemas, porque supongamos que la dama usaba la primera dosis 3 de la tarde, la siguiente correspondía a 3 de la mañana, se quedaba dormida, no era factible, se perdía la eficacia. Para evitar eso, se ha juntado todo en una sola dosis y se trata de utilizar en una sola dosis todo lo que causaría el efecto de
y evitar un embarazo no esperado. Por eso se creó la dosis de solo progestina. En nuestro medio entró como Postinor. El Postinor 1 es en una sola dosis 1500 microgramos de solo progestina, levonorgestrel. Se vende en las farmacias como Postinor 1 o como Glanique 1 y otros nombres, pero tiene en conclusión 1500 microgramos de levonorgestrel. Y ya no hay necesidad de hacer un espacio entre una y otra dosis. Dosis única y esperar el efecto. ¿Cómo va a funcionar? Si la dama todavía no ha ovulado, el uso de una dosis alta de levonorgestrel corre la ovulación y evita el encuentro con el espermatozoide. Por lo tanto, evita la ovulación. El problema surge en mucha gente que lo utiliza todos los viernes. Si logramos éxito en una dosis, la siguiente semana se vuelve a utilizar y quizás no se logre ya el efecto de correr la ovulación. Porque el método funciona así, evitando la ovulación básicamente. Y el segundo mecanismo de acción es el espesamiento del moco cervical, que afecta a los espermatozoides. Algunos opositores al método dicen que es un abortivo. Si fuera un abortivo sería 100% eficaz. Y hemos visto que solamente es eficaz logrando reducir un 75% de embarazos que se producirían. ¿Por qué no es abortivo? Porque no tiene opción del llamado tercer método que le hemos estado mencionando, es decir, el tercer mecanismo de acción que era el adelgazamiento del endometrio. No tiene tiempo de actuar porque es dosis única. Entonces, conclusión, hay dos opciones, yuste o utilizar solo progestina. La tendencia es a utilizar dosis única de 1500 microgramos de levonorgestrel. Y tratar de no utilizarlo de rutina, sino pareja que tiene vida sexual activa debe utilizar un método de rutina, píldora, de repente inyección, de repente parche, de repente anillo, pero no utilizar la anticoncepción oral de emergencia como una rutina, que sea, como su nombre indica, solamente en emergencias. Ok, doctor, muchas gracias. Hay personas levantando la mano también, ahora vuelvo al chat. Betsy, adelante. Doctor, buenas tardes. Tenía una pregunta acerca del implante. Si la efectividad es de 3 años, digamos que ya estamos por terminar los 3 años, ¿es sugerible que a los 2 meses antes de que termine ese periodo ya se retire o no? ¿O se tiene que esperar los 3 años completos? Ya, qué bueno. Esto permite orientar a lo siguiente. Este es un método, como les mencionábamos, que contiene una sola hormona, solo progestina. Su eficacia cubre hasta 3 años. A los 3 años, lo indicado es, si la dama quiere seguir usando el método, en un solo día se remueve y se coloca uno nuevo. Ahora, por supuesto, si la dama al año de usar el método decide tener descendencia, se retira el método y no hay ningún problema. Su cuerpo queda listo para tener ovulación en poco tiempo. Si de repente a los 2 años decide, no, yo quiero nuevamente tener un embarazo, se cambia a los 2 años, o sea, puede ser retirado en el momento en que la dama lo decida, no hay problema. Eso sí, cumplen los 3 años y hay que cambiar el método o seguir con este mismo método, o lo que ella decida, pero cubre hasta 3 años perfectamente con esa tasa de falla. O sea, es un método excelente con muy buena cobertura. Lo mencionamos nuevamente que es el método que más se acerca a la prevención anticonceptiva. Gracias, Doctor, también está la mano de Gary levantada. Yo creo que estamos usando mucho de No. la última pregunta, por favor, la última pregunta. Ya, ok. Gary, adelante. Ya. Buenos días, doctor. Bueno, tengo 2 preguntas, voy a tratar de hacerle en una. Si una pareja con planificación familiar que no ha funcionado para evitar el embarazo, los métodos que ha utilizado, y creo que y en el caso de una pareja sin planificación familiar, que a mí me parece que es la mayor cantidad o el mayor porcentaje, se acerca a consultar porque la paciente está gestando y no sirvió, bueno, en este caso sin planificación familiar no sirvió el método de emergencia, pero aún así no desean tener hijos. ¿Qué es lo que debemos de hacer? ¿Tenemos que notificarlo? ¿Se tiene que pensar en pastillas abortivas? Algunos artículos mencionaban
como problema de salud pública en el Perú los abortos clandestinos, en el cual se utilizaba misoprostol o el ameu o legrados. Entonces, esa era mi consulta, ¿no? En los dos panoramas, ¿qué es lo que se debe hacer para, en caso de pacientes que ya intentaron o que no tuvieron planificación y que no desean tener hijos? Claro, partamos de lo más simple. Siempre hay que promover el uso de los métodos anticonceptivos, en especial cuando hay vida sexual activa. E inclusive si no es muy activa, de todas maneras, cuando se opta por tener relaciones sexuales, lo ideal es tener una buena protección, una protección responsable para evitar un embarazo no deseado. Eso es punto uno, es decir, siempre promover el uso de metodología anticonceptiva, la que desee la pareja. Hay gente que por razones diferentes dice, yo solo quiero métodos de abstinencia periódica, promover el método que ellos deseen, porque esa es nuestra obligación. Nosotros brindamos la información para que la decisión, al final de cuentas, sea de la pareja usuaria o de la dama sola. Ahora, por supuesto, hay casos en los cuales no hubo la protección anticonceptiva y se presenta un embarazo no deseado. Ya sabemos que la metodología de anticoncepción oral de emergencia no funciona cuando ya hay un embarazo en camino. O sea, se produjo el embarazo y ya no va a funcionar. Solo funciona la anticoncepción oral de emergencia cuando se logra correr la ovulación. Entonces, no es un abortivo la anticoncepción oral de emergencia. Por supuesto, una vez que ya se produjo un embarazo, la decisión al final de cuentas, y para eso estamos nosotros para informar, es de la dama o de los miembros de la pareja en ese sentido. Hay gente que decide interrupción del embarazo o hay gente que decide que el embarazo siga adelante. Todo depende de cada pareja, porque al final de cuentas ellos son los que se van a encargar de ese embarazo. En nuestro lado, es bueno recordar también que existe en nuestro país el aborto. La forma de aborto, o sea, el embarazo culminaría, el aborto que se afecta en nuestro país es solamente el embarazo en ciertas condiciones, cuando se afecta a la salud de la mujer. No está permitido en otras circunstancias. Entonces, es por razones especiales que pudiera lograrse una interrupción del embarazo. Sin embargo, hay la tendencia en nuestro país a dar lo que se llama el aborto en condiciones seguras, cumpliendo ciertos parámetros, cierto tipo de orientación. Hay hospitales en los cuales se está llevando a cabo ese tipo de actividad. El aborto en condiciones seguras, con buena información. Es bueno saber que a nivel del hospital antiguamente denominado Maternidad de Lima y hoy es Instituto Nacional Materno Perinatal, y así en otros hospitales se tiene un servicio especial para el aborto en condiciones seguras. Por supuesto hay que seguir los parámetros y toda una cadena de eventos para que se apruebe o no lo que significa la continuación de un embarazo. Hay eso, felizmente, se está tratando de lograr el aborto en condiciones seguras y que al final de cuentas es una decisión de los miembros de la pareja. Es uno de los puntos a los cuales apunta la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, la FIGO, evitar lo que significaría las consecuencias de un embarazo en condiciones no adecuadas, en condiciones inseguras. Entonces, esa sería nuestra conducta. Muchas gracias, doctor Cáceres. Debemos reconocer que el doctor Eduardo Cáceres es pionero en investigación por ejemplo, hemos sido el primero que investigar y que publicado en un, por ejemplo, de misoprostol y de embarazo embrional en el año 92, ¿se puede recordar? En 1992, el doctor Eduardo Cáceres publicó que hizo la primera publicación sobre el uso del misoprostol, por ejemplo, en aborto, en embarazo embrional para la salud, cuando en ese momento México decía absolutamente nada para la salud. Igualmente ha hecho investigación pues, sobre muchos casos, sobre anticoncepción, inclusive de emergencia, y varios aspectos de la anticoncepción que se publicaron, pues fue el primero que publicó sobre
estos temas y ahora de frecuente consulta en diferentes instituciones académicas. Queremos agradecerle, doctor Cáceres, por su buen exposición y el tiempo en general y esperamos que no haya abusado de su tiempo. Muchas gracias, doctor Cáceres. Gracias también, doctor Sandoval. Ha sido un gusto trabajar y veo que ha habido mucho interés. Espero que haya una ocasión poder de repente ampliar la información con los futuros colegas. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Cáceres. Finalizamos la sesión. Hasta luego.